el señor Guerra nos dice que ya estamos comunicados con nuestro compañero, el periodista Orlando Pérez Sánchez, desde Ecuador, creemos que de la ciudad de Quito. Muy buenas noches, Orlando, muchísimas gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Perdonen que no me había conectado, pero estaba empapándome viendo lo que estaba pasando en Argentina Sí, y bueno, y eso me impidió conectarme de inmediato porque estaba tan concentrado para hacer el noticiero esta noche. que bueno, está bien. Nosotros salimos al aire con lo que estaba pasando, pero bueno, Orlando, este tema que lleva todo, ¿no? Ustedes ya lo han vivido, esto, pero contanos un poco cómo está Ecuador hoy, después del periodo de elecciones fraudulentas, por supuesto. Bueno, queremos saber en qué situaciones estamos. Mira, lamentablemente estamos viviendo en América Latina una situación tan complicada, tan compleja que lo que acaba de pasar en Argentina se lo hicieron a Rafael Correa. Y ya sabemos que el propósito es cancelar al progresismo, cancelar a la izquierda, cancelar cualquier opción que no sea la del neoliberalismo, del neofascismo, del conservadurismo. Y en Ecuador el día de hoy lamentablemente se acotó un elemento más y aprobaron la ley de inteligencia, que es una ley para muchas personas y para muchos expertos de las más fascistas que se pueden haber aplicado, con una serie de restricciones, violaciones de los derechos humanos, privación de la violentación de la privacidad, perdón, el acceso directo a cuentas personales, cuentas de redes sociales por sin orden judicial. El día sábado se aprobó una ley que supuestamente era de carácter económico, pero en la realidad era una reforma penal. Y esto solo puede ocurrir gracias a que efectivamente, como tú me decías, se produjo un fraude monumental en el Ecuador, que no solamente ocurrió en las urnas, que eso ya es escandaloso, pero también ocurrió con una serie de violaciones a la ley, a la Constitución, como eso de nombrar una vicepresidenta deo, de destituir a la legítima vicepresidenta, que debía haber reemplazado a Daniel Noboa mientras hacía campaña electoral. Él hizo campaña electoral sin pedir licencia a la Asamblea y además se gastó una millonada. Creo que es la campaña electoral más costosa de la historia y del mundo, porque entregó bonos por 560 millones de dólares en 3 meses, de diciembre hasta marzo. Obviamente con ese dinero mucha gente quedó convencida de que iba a ser un ingreso permanente, pero ya en abril, ganadas las elecciones, se suspendió esos bonos. Entonces es una situación bastante compleja que, te digo, solo refleja el estado en el que nos encontramos en América Latina, y en el Ecuador es como un gran laboratorio para hacer, por ejemplo, condenas por influjo psíquico. Ahora le condenan con una figura parecida a Cristina, y también lo otro, o sea, la implementación de legislatura y de legislación bastante represiva, que no sé dónde vamos a terminar, si no es solamente porque el nivel de resistencia y de miedo que existe en el Ecuador. Creo que la situación se va a ir agravando cada día más. Claro, mira, hay algunos comunicadores y periodistas, entre los cuales me incluyo, que los dos grandes laboratorios son Ecuador y Argentina, ¿no? Para esta ultraderecha que está campeando por estos lugares, ¿no? En nuestras regiones, sin lugar a duda. Pero una cosa que me preocupa, que quiero que vos puntualices sobre esto, porque ha llegado con mucho énfasis en algunos medios de la República Argentina el tema de las organizaciones criminales en el Ecuador. Bueno, esta situación se viene viviendo con mucha fuerza, pero sin tanta expansión mediática desde el año 2021, cuando subió al poder el señor Guillermo Lasso, que vino acompañado con una serie de grupos, entre comillas, liberales, que trataban de liberalizar al Estado, de reducir el gasto fiscal, con el objetivo de que supuestamente el Estado no gaste tanta plata en los servicios públicos, etcétera. Pero sobre todo porque se había notado ya que la presencia de grupos criminales, de mafias internacionales, tenían un espacio geográfico bastante cómodo para ellas,
porque tenían primero el dólar como moneda, que eso ya es un avance muy importante para lavar mucho dinero, y segundo porque las leyes de liberalización, la reducción del Estado, la prácticamente desaparecida auditoría y controles estatales les favorecía para eso. Entonces obviamente estos grupos criminales comenzaron a enriquecerse más, a adquirir más poder, a tener mayor incidencia en las decisiones del Estado. La unidad de análisis financiero del Estado, que durante el gobierno de Rafael Correa pudo hacer un control efectivo de lavado de activos, prácticamente quedó desmantelada, y durante los últimos años se supone que han lavado por encima de los 10.000 millones de dólares desde el 21 para acá. Entonces ha encontrado no solamente un buen espacio, sino las condiciones para tener mejores rendimientos económicos, tomando en cuenta una cosa que no puede ser menor ni tampoco puede ser ajena al análisis, y es que los mayores beneficiarios de este proceso, de este modelo, son los bancos, son las financieras, porque el lavado de activos efectivamente ocurre a través del sistema financiero nacional. De ese sistema financiero nacional, por supuesto, ustedes entenderán, Guillermo Lazo era el dueño del Banco de Guayaquil, y otros grandes potentados, como también el presidente actual, tienen bancos, por supuesto. Entonces se han beneficiado de aquello, y no les importa que seamos ahora el país más violento y tengamos los índices de violencia criminal más altos de toda la región. Claro, claro, claro. Ahora entiendo. Bueno, de acá, según lo que vos nos contás, que no tengo por qué desconfiar, han magnificado las cuestiones, ¿no? Entonces, para concluir, porque sé que estás trabajando, ¿cómo ves el panorama de lo que viene? ¿Hay resistencia del pueblo ecuatoriano a todo esto? Porque, digamos, todo el mundo sabe que las elecciones fueron una estafa. Ahora bien, la pregunta que se impone es esa, ¿no? Mira, la pregunta es la más difícil de contestar por dos razones. La primera, porque con todo lo que te acabo de comentar, con la implementación de una legislación de persecución, de sometimiento, de hostigamiento, de inteligencia, por supuesto se generan condiciones de miedo, de inmovilización. A ti te puede en este momento, solamente por reunirte con alguien para conversar, y si ya son tres, entonces ya se considera asociación ilícita, sin necesidad de que existe una orden judicial, salvo por un informe reservado de la inteligencia militar o la policial. Por lo tanto, cualquier organización política, gremial, sindical, indígena, campesina, que se reúna para posibilitar algún nivel de resistencia a esto, podría ser considerada una organización terrorista. Entonces eso me parece que inmoviliza mucho. Y segundo, porque efectivamente también aquí se han construido, se han configurado escenarios de miedo y de terror, que te pueden asesinar y le culparán a un delincuente, a un sicario, cualquier cosa, que es lo que ya vivimos en el año 2023 con Fernando Villavicencio, y lo que ha pasado este último fin de semana en Colombia también, que se pueden contratar sicarios por bajo precio en un escenario de impunidad absoluta. Claro. Por lo tanto, yo no veo que esto se pueda mejorar, pero por otro lado también es cierto que la situación económica se ha agravado cada día más, y no sé si en algún momento tocará fondo, y esto posibilitaría de alguna manera la protesta social. Pero te digo que es muy difícil abordar esta pregunta en función de que estos elementos que te acabo de mencionar neutralizan, bloquean o al menos limitan la capacidad de resistencia y de protesta, porque también los movimientos sociales, los movimientos políticos, como por ejemplo la Revolución Ciudadana, por un tuit le hicieron un juicio a Andrés Arauz por una conversación de grupos de WhatsApp. Se abren indagaciones por asociación ilícita, o porque efectivamente, como ha pasado ya, tú tienes una postura política que puede ser atentatoria contra la seguridad nacional, según los nuevos parámetros y estándares de violencia, de persecución a la violencia o al crimen organizado que manejan los actuales autoridades. Claro, la verdad es un estado de sitio hecho y derecho. La verdad es que claro. Tal cual como lo planteaste. Orlando, te queremos agradecer enormemente, te robamos unos minutitos de tu trabajo, te mandamos un abrazo enorme, y como siempre a tu disposición. Gracias a ustedes también. Obviamente lo que están viviendo en este momento con lo que pasa con Cristina, Sí. me da
todavía más dolor, más tristeza de lo que podemos ver más adelante, y creo que efectivamente esta situación solamente con una muy sabia y inteligente oposición patriótica y democrática creo que se puede sostener, y ojalá esto tengamos la capacidad de absorber, digamos, estas experiencias con la mayor sabiduría. Tal cual, totalmente de acuerdo. Abrazo enorme. Igualmente por ustedes, un abrazo, que estén muy bien. Estás escuchando A Voz Patria.